Compañeros y doctor. Soy Rosalba Estefanía García Echevarría, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas modalidad a distancia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me encuentro cursando el sexto semestre, la materia de estadísticas aplicadas a los negocios bajo la tutoría del doctor José Luis Carmona Silva. Bienvenidos a esta presentación. Hablaremos sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social más grande de México y un pilar fundamental en la atención y protección social de los trabajadores y sus familias. Su modelo de operación se rige por una estructura tripartita, donde participan el Estado, los trabajadores y los patrones. La misión del instituto es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo. El IMSS organiza su atención médica en 3 niveles para brindar servicios preventivos, curativos y de rehabilitación, garantizando la continuidad de la atención. En el primer nivel están las unidades de medicina familiar, principalmente dedicadas a la promoción y prevención de la salud. En segundo nivel están los hospitales generales con atención médica hospitalaria y urgencias y algunas especialidades básicas. Y en tercer nivel de atención es la atención médica de alta especialidad que supera la capacidad resolutiva de segundo nivel. En esta presentación nos abocaremos solamente a platicar en el primer nivel de atención un servicio. Decidí utilizar el proceso de atención de medicina preventiva y de consulta externa. Este proceso abarca desde que el paciente llega a la unidad de medicina familiar hasta que sale con sus medicamentos y su próxima cita programada. Este punto es crítico debido a que es donde se concentran los mayores tiempos de espera y la mayor interacción entre el personal de salud y el paciente. El objeto de estudio es determinar la relación entre el tiempo de espera total y el nivel de satisfacción percibida por los derechohabientes en las clínicas de primer nivel, con el fin de identificar cuellos de botella en la atención. Decidí utilizar 8 variables que son subclasificadas en 4 tipos de categorías. La primera es la eficiencia temporal y como primera variable tenemos el tiempo de espera en salas, que es de tipo cuantitativa continua. La segunda variable es de tiempo de diferimiento, siendo cuantitativa discreta. La segunda categoría es la calidad del trato y satisfacción, teniendo como variable 3 el nivel de satisfacción con la atención médica, siendo de tipo cualitativa ordinal. La cuarta variable es la empatía del personal de enfermería o ventanilla, siendo de tipo cualitativa ordinal. La tercera categoría es la capacidad operativa, teniendo como variable 5 la disponibilidad de medicamentos, siendo cualitativa nominal. Y la variable 6, condición de las instalaciones como limpieza o iluminación, siendo tipo cualitativa ordinal. Por último, la categoría de perfil demográfico, que va a servir para segmentar los resultados y ver si un grupo sufre más retraso que otros, teniendo como variable 7 la edad del paciente de tipo cuantitativa discreta y como variable 8 el género, siendo cualitativa nominal. Para este análisis, los datos provendrían de 2 fuentes, de las encuestas realizadas de manera aleatoria a los pacientes al finalizar su consulta y de registros del sistema como el CIMF y el CIAIS. Aquí les pongo el enlace al cuestionario con las preguntas realizado en Google Forms. Además, les comparto a ustedes el enlace de las respuestas del cuestionario aplicado para poder analizarlas. Ahora platicaremos de la elaboración de la tabla de frecuencias, y es que los datos utilizados en mi tabla de frecuencias corresponden a la encuesta realizada a 30 pacientes en la unidad de medicina familiar número 57 del IMSS en Puebla. Esta variable tiene como objetivo medir el desempeño operativo del área de recepción, específicamente el intervalo de tiempo que transcurre desde que el paciente ingresa a la clínica hasta que concluye su proceso. En la naturaleza de los datos tenemos una variable cuantitativa continua, que es el tiempo. La clasificación de los datos son datos agrupados que se clasifican de esta manera porque la información no se presenta en valores exactos o aislados, sino que los datos han sido organizados en intervalos de clase para facilitar su interpretación y visualización. La escala de medición es de razón, ya que existe un cero absoluto y las distancias entre los minutos son uniformes. Y el contexto de recolección. La muestra incluye diversas percepciones, desde tiempos muy óptimos, menores a 5 minutos, hasta casos de espera muy prolongada con más de 30 minutos, permitiendo identificar así los cuellos de botella en el servicio. En esta tabla solo quiero compartirles los resultados que obtuvimos de las 30 encuestas realizadas y el análisis que haremos a lo largo de la presentación. Esta es una tabla
de frecuencias con datos agrupados. La razón es que la variable no está capturada como tiempos exactos, sino como intervalos de clase. En este caso puse de menos de 5 minutos, de 6 a 15 minutos, de 16 a 30 y más de 30 minutos. En estadística, cuando los valores se organizan en un rango, se consideran agrupados, porque cada respuesta representa un conjunto de valores posibles dentro de un intervalo. El tiempo es una variable continua, sin embargo, al recolectar la información mediante opciones cerradas, que son los intervalos, hemos transformado la variable en datos agrupados de origen. Ahora hablaremos de 3 medidas de tendencia donde utilizaremos los datos que se presentan en esta tabla. La primera medida de tendencia central que ocuparemos es la media aritmética. Para esto ocupamos la sumatoria del resultado obtenido por la marca de clase y la frecuencia, que es de 475.5. Se divide entre 29 porque 29 fueron los pacientes que sí nos respondieron esta pregunta. El resultado es de 16.39. La segunda medida de tendencia de la que platicaremos es la mediana. Y es que este es el valor que divide nuestra muestra exactamente entre 50 y 50. Empezamos por la posición, que es 29 entre 2, 14.5, para seguir desarrollando la fórmula. Al sustituir los datos en la fórmula de la mediana, obtenemos un resultado de 14.65, y esa sería nuestra mediana. Como moda es el valor o intervalo con mayor frecuencia, y aquí el intervalo de 6 a 15 tuvo una respuesta de 13 personas y el intervalo de 16 a 30 también de 13 personas. Por lo tanto, se clasifica como bimodal. Las modas son las marcas de clase de ambos intervalos, 10.5 y 23. Les pongo aquí esta tablita para resumir, y el resultado de la media es de 16.39 minutos, que es el estándar de planeación. Si sumamos todos los tiempos y los repartimos equitativamente entre los 29 pacientes que sí respondieron, cada uno habría tardado aproximadamente 16 minutos con 39 segundos, lo que representa el centro de gravedad de los datos. Nuestra mediana fue de 14.65 y este es el valor central de la muestra. Indica que el 50% de los pacientes realizó su registro en menos de 14.65 minutos, mientras que el otro 50% tardó más que eso. Y como moda, la interpretación podríamos decir que al ser una distribución bimodal, existen dos tiempos que se repiten con mayor frecuencia. No hay un comportamiento típico, sino dos grupos claramente diferenciados en esta clínica. Ahora platicaremos de su aplicación en los negocios. Y la primera es la media aritmética. Si sabemos que el promedio es de 16.4 minutos, podemos calcular cuántos pacientes puede atender una sola recepcionista en un turno de 8 horas. Esto va a evitar la contratación excesiva o el déficit. Permite asignar un costo laboral al proceso de registro. Si el sueldo por minuto de la recepcionista es conocido, el promedio te dice cuánto dinero cuesta procesar a cada paciente. La mediana es más robusta que la media porque no se deja afectar por valores extremos, como un paciente que tardó 1 hora por un error del sistema. Si la mediana es baja, significa que la experiencia de la mayoría es positiva, independientemente de errores aislados. Podemos decir con seguridad que la mitad de nuestros pacientes son atendidos en menos de 15 minutos. Y la moda, al tener una bimodalidad, sugiere que hay dos tipos de procesos. En el grupo 1 de 10.5 minutos, que posiblemente pacientes recurrentes que ya conocen el proceso, y el grupo 2, pacientes nuevos que requieren llenar formularios desde cero. Ahora platicaremos de 3 medidas de dispersión. La primera es el rango, que es el resultado del valor mayor menos el valor menor. En este caso es de 35 menos 2.5. El rango que obtenemos es de 32.5. La segunda medida es la varianza muestral. Para datos agrupados usamos la media, que en este caso ya la calculamos y es de 16.39. Para sustituir necesitamos hacer toda la sumatoria de los datos obtenidos menos esa media al cuadrado por 2. Y al obtener esa sumatoria tenemos un resultado de 1751.19, que al sustituirlo en la fórmula tenemos una varianza muestral de 62.54. Y como tercera medida de dispersión, platicaremos de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces nuestra varianza fue de 62.54, por lo tanto nuestra raíz cuadrada es de 7.91. Ahora platicaremos de 2 medidas de forma. La primera es la simetría, que mide la desviación de la simetría de la distribución, donde ocuparemos la media, la mediana y la desviación estándar previamente calculadas. Al hacer la sustitución en la fórmula, obtenemos una simetría del 0.6599. Al ser un valor positivo, la distribución tiene una simetría positiva sesgada a la derecha. Además, platicaremos de la kurtosis, que mide el grado de concentración de los datos alrededor de la media. Si es positivo,
es leptocúrtica, que es una gran concentración al centro. Si es 0 es mesocúrtica, que es distribución normal, y si es negativo es platicúrtica, menor concentración. En este caso, dado que los datos muestran una distribución bimodal, son frecuencias altas en los dos intervalos centrales. La curva tiende a ser más plana que una normal, lo que sugiere una forma platicúrtica. Ahora platicaremos de estos resultados de las medidas de dispersión obtenidos para la toma de decisiones en la empresa o negocio. Empezaremos por el rango. Existe una diferencia de 32.5 minutos entre el paciente que fue registrado más rápido y el que más tardó. Si el rango es demasiado amplio, nos habla de que la gerencia debe investigar qué causó ese valor extremo para estandarizar el tiempo y evitar que otros clientes sufran la misma demora. La varianza fue de 62.54 y esto representa una variabilidad de los tiempos de registro elevados al cuadrado. Aunque su unidad es difícil de interpretar, es la base para entender la dispersión. Se utiliza para comparar procesos. Si una sucursal tiene una varianza de 60 y otra de 20, la segunda es mucho más eficiente y estable. Por último, tenemos a la desviación estándar, que es un promedio. Los tiempos registrados de los pacientes se desvían 7.91 minutos de la media. Es la media de registro por excelencia y define la promesa de servicio. Permite establecer márgenes de error. Si prometes atender en 16 minutos, pero tu desviación es casi de 8, es probable que quedes mal con muchos clientes. Y ahora de los resultados de las medidas de forma para aplicarlas al negocio. La asimetría que fue positiva nos habla de que la mayoría de los pacientes se registran en tiempos relativamente cortos, pero que hay un grupo pequeño que tarda mucho más del promedio jalando la media hacia arriba. Esto indica que está siendo inflado por pocos casos lentos y la gerencia no debe confiar solo en el promedio. En la curtosis, los datos están muy dispersos y no se concentran fuertemente en un solo valor central. Hay mucha variabilidad en las experiencias de los pacientes, así que se requiere de capacitación del personal o automatización del software de registro para que la curva se vuelva leptocúrtica. Ahora platicaremos de un ejemplo donde se relaciona la probabilidad y al menos una distribución de probabilidad, que es Alpilo, una empresa mexicana de distribución de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y suplementos alimentarios, con una sede en Monterrey que busca expandir su presencia a nivel nacional. Aquí hablaremos de que Alpilo quiere analizar la demanda de productos de suplementos vitamínicos en su tienda en línea. La demanda diaria de suplementos vitamínicos en Alpilo se ajusta a una distribución normal con una media de 50 unidades y una desviación estándar de 10 unidades. Esto significa que la mayoría de los días la demanda se encuentra entre 40 y 60. La distribución normal se calcula utilizando la fórmula que aquí les presento y vamos a tener que ajustar los siguientes valores. En el caso de Alpilo, si queremos calcular la probabilidad de que la demanda diaria de suplementos vitamínicos sea de 55 unidades, vamos a ocupar la fórmula que ya les presenté y vamos a sustituir los valores. Esto nos va a dar un resultado de 0.0352, que si lo multiplicamos por 100 para hacerlo en porcentaje, tendríamos un porcentaje de 3.52%. En este caso, la distribución de Poisson es útil para modelar eventos que ocurren de manera aleatoria y con una tasa constante. Esto permite que Alpilo determine la probabilidad de que llegue un cierto número de pedidos en un periodo de tiempo determinado. En el caso de Alpilo, si queremos calcular la probabilidad de recibir exactamente 3 pedidos en una hora con una tasa de llegada de 2 pedidos por hora, podemos utilizar la fórmula que aquí les presento y que al sustituirla tendremos un resultado de 0.18.04. Entonces, la probabilidad de recibir exactamente 3 pedidos en una hora es aproximadamente del 18.04%. La distribución de Poisson es una buena aproximación de la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeño. Además de la distribución de Poisson, podemos hablar de la distribución binomial. Y esta es útil para modelar situaciones en las que se tienen dos resultados posibles, éxito o fracaso, y se quiere calcular la probabilidad con un cierto número de éxitos en un número fijo de ensayos. Entonces, si la probabilidad de que un cliente compre un suplemento vitamínico específico en Alpilo es del 30%, imaginando una P del 0.3%, podemos utilizar la fórmula que aquí les presento. Y si Alpilo quiere saber la probabilidad de que al menos 5 de los próximos 20 clientes compren ese suplemento, se utiliza entonces la distribución binomial. Al sustituir los datos, obtenemos un resultado de 0.179, que al multiplicarlo por 100 para hacerlo porcentaje, tendríamos que la probabilidad de que exactamente 5 de los próximos 20 clientes compren el suplemento vitamínico es aproximadamente del 17.9%.
Y con esto llegamos a las conclusiones. Las distribuciones de probabilidad son herramientas fundamentales en la toma de decisiones empresariales. Se ven inmersas en la gestión de inventarios porque las empresas pueden utilizar estas distribuciones de probabilidad para predecir la demanda y ajustar su inventario. En la planificación de producción porque al utilizarlas la empresa puede predecir la demanda y planificar su producción. En la gestión de riesgos porque se pueden utilizar estas distribuciones de probabilidad para evaluar el riesgo de eventos adversos y tomar decisiones informadas para mitigarlos. En el marketing, porque las empresas pueden utilizar las distribuciones de probabilidad para predecir la respuesta a campañas de marketing y ajustar su estrategia en consecuencia. En conclusión, las distribuciones de probabilidad son herramientas fundamentales en la toma de decisiones empresariales.